Bienvenidos amigos, bienvenidos a todos. Pues quiero hacer este vídeo. Hacía un tiempecito que quería haberlo grabado, pero bueno, hoy ha sido la ocasión y voy a exponerlo. Bueno, es todo relacionado, todo es relacionado con cristianos, no con gente que no conoce a Cristo, sino todo relacionado con la vida del cristiano. He enumerado concretamente 7 puntos, voy a ir tratando uno por uno, porque la gran mayoría de gente que ve los vídeos que voy colgando, hay gente que no conoce a Cristo, pero la gran mayoría pues es gente creyente en el Señor. Y es evidente pues que los vídeos que se cuelgan en la calle el público al que van dirigidos es pues muy diferente, es gente inconversa, y lo que se transmite es pues el mensaje de salvación. No se puede ampliar, digamos, el abanico de tantos temas que tiene la palabra de Dios, porque esa no es la finalidad. La finalidad en la calle pues es exponer el pecado al inconverso y llamar a salvación. No puede uno adentrarse en temas que no les conciernen para nada, hasta que no conozcan a Cristo, evidentemente. Entonces, aquí, en estos vídeos pues que grabo aquí en casa, pues sí puedo tocar otros temas pues que ya van dirigidos concretamente a cristianos, ¿no? Y de eso va este vídeo. Solamente son temas, pues a lo largo de los años, continuamente, muchísimas, pero muchísimas veces les va a sonar, a muchos de ustedes les va a sonar algo ya muy repetido y que se oye muchísimo y se podrían contar muchas vivencias. Son temas que no son cualquier cosa, no son temas superfluos, no son ligeros, son para que cada uno se examine. La Biblia llama continuamente a autoexaminarnos, a hacernos un examen delante del Señor. Incluso la Biblia dice: probaos en vuestra fe, examinaos a ver si verdaderamente habéis nacido de nuevo. Cuando uno le dice a otro hermano: examínate, porque a lo mejor no has nacido de nuevo, no se tiene ese hermano por qué ofender, ni mucho menos, porque esa pregunta que ese hermano le pueda hacer puede llevarlo a hacerse ese autoanálisis delante del Señor internamente, y a lo mejor el Señor abrirle los ojos y hacerle ver que no ha nacido de nuevo. Bueno, pues son una serie de puntos donde voy a empezar por el primero, porque el primero es el que asienta las bases de todos los demás. Diría yo que es el más importante, porque si este no está sólidamente enraizado, sólido en nuestros corazones, pues es una casa edificada sobre arenas movedizas, donde tarde o temprano todo se va a venir abajo y se va a tambalear. Creo yo que es el más importante de todos, desde luego, y voy a explicar por qué. Voy a empezar haciendo una pregunta y voy a dar tiempo para que cada uno, pues, en su mente tenga esa respuesta. Y es la siguiente: ¿cuál es la persona, piensa, amigo, en la persona en la que menos confiarías? Ponle cara, ponle nombre, intenta hacer memoria. Y en la que menos confiarías de todas, a lo largo de toda tu vida. Doy unos segundos para que cada uno piense en su vida, lo que le ha pasado, las decepciones. ¿Qué persona es esa? Puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo,
puede ser un amigo de toda la vida. Yo no lo sé. Yo ya he pensado. Yo ya tengo mi respuesta. Doy unos segundos para que cada uno piense. ¿Ok? Bueno, yo creo que ya, ¿no? Yo creo que no hay mucho que pensar porque somos especialistas en recordar lo malo que nos han hecho, pero somos olvidadizos para recordar también lo bueno que nos han hecho, pero siempre recordamos lo malo. Entonces no creo que sea muy difícil que la cara de esa persona o el nombre de esa persona se nos venga a la mente. Bueno, yo no sé, cada uno habrá puesto un familiar, a lo mejor, un amigo, un compañero, una pareja. Pero, amigo, si has puesto a alguien de esas personas, te has equivocado. Porque la persona en la que menos puedes confiar va a parecer... Creo que si conoces al Señor tienes que estar de acuerdo con esta respuesta que voy a dar. La persona en la que menos puedes confiar eres tú mismo. Tú mismo. Yo ya tengo mi respuesta. La persona de la que menos me fío, en la que menos puedo confiar, soy yo misma. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. ¿Podemos confiar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón? ¿Nos podemos fiar de nosotros mismos al fin y al cabo? Bueno, la respuesta es un no como una catedral. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 17, 9. Dice, y he apuntado varios versículos porque no quiero que sean mis palabras, mi interpretación, lo que yo siento, no, lo que dice Dios, Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Calificativo, engañoso. Nos engaña, nuestro corazón nos engaña. Y es perverso. No lo digo yo, lo dice Dios. Otro versículo, Jeremías 13:10. Dice Dios del pueblo judío. Este pueblo, el pueblo judío, que podría ser el pueblo alemán, el chino, el blanco, el negro, el puertorriqueño, el americano, el español, el boliviano, el ser humano. Dice, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón. En las imaginaciones de su corazón. Otro, 16:12. Porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de vuestro malvado corazón, no oyéndome a mí. Imaginaciones, o sea, en vuestros pensamientos de vuestro malvado corazón. 18:12. Dice el pueblo judío después que está siendo amonestado. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Eso es lo que dijo el pueblo judío después de que Jeremías les amonestase a volver al Señor. Iremos tras el pensamiento de nuestro malvado corazón. Marcos 7, 21 al 22. Marcos 7, 21 al 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez,
Todas estas cosas salen de dentro, de dentro. Pensamientos, emociones, el corazón. Bueno, Dios crea al ser humano, Dios crea al ser humano. El ser humano se compone de cuerpo físico, el alma y el espíritu. El alma es la que el alma se compone de nuestras emociones. Las emociones residen en el alma y luego está el espíritu. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Él resucita nuestro espíritu que estaba completamente muerto. Le da vida resucitándolo en el nuevo nacimiento. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo hace morada en el espíritu, en nuestro espíritu. Es lo que Él ha resucitado. Ahora bien, el alma, que son las emociones, ahí están todos estos sentimientos, pensamientos, y están en guerra contra el espíritu. Nuestra alma está en guerra contra el espíritu. Si leemos en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, a este mundo, ¿no? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo, ¿dónde reside? Porque se dice muchas veces, el Espíritu Santo mora en mi alma. No, el Espíritu Santo reside en Él resucita nuestro espíritu, y Dios pone su ley en nuestra mente, en nuestro intelecto. Ahora, ¿por qué seguimos haciendo cosas malas? ¿Por qué seguimos pecando? Porque hay una lucha entre el alma, que es nuestra voluntad obstinada, nuestros deseos, nuestras pasiones de la carne, nuestra alma no ha sido librada del pecado todavía. No ha sido librada del pecado en el sentido, hemos sido librados del pecado, de que el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una tentación aquí, por ejemplo, y el Espíritu Santo me dice en mi espíritu, en mi mente, eso no lo debes hacer, eso no le agrada al Señor, eso sabes que ofende al Señor. Y mi alma me dice, uy, pero esto me gusta a mí, esto me trae beneficios, esto me agrada. A lo mejor si lo hago de esta manera, pues no tengo tantas consecuencias. Hay una lucha entre, lo dice Pablo, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, y apruebo que el pecado está en mí. Es decir, no hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, pero no de la presencia del pecado. El pecado sigue estando, sigue rondándonos, sigue acechándonos. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia ahora? Que al morar el Espíritu Santo en nuestro espíritu, sí tenemos el poder, sí tenemos las armas, el poder para decir, no obedezco a mi carne, no obedezco a mis pasiones, obedezco al Señor. Antes, sin la presencia del Espíritu Santo, ¿qué hacíamos? Tengo una situación difícil, pues miento y me quedo tan tranquila, no tengo ningún problema. Ahora sigo teniendo la misma tentación. Miente porque así sales del paso, así no te pillan, pero hay un freno ya. Hay un freno que es el Espíritu Santo y te dice, sabes que eso no le agrada al Señor. Sabes que el Señor no haría eso, no lo aprueba. Entonces ya hay esa lucha, ya sí hay esa lucha. Antes no había esa lucha. Antes se mentía sin problema. He puesto la mentira como puedo poner cualquier otra cosa. Es decir, no hay freno para el pecado. No había freno para el pecado. Ahora hay freno con el pecado. ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu reside en nuestro intelecto, y luego está en nosotros el obedecer al Espíritu o el no obedecerle, Antes no teníamos
no teníamos esa capacidad. Antes no había freno para el mal, no había freno para el decir esto no lo hago porque desagrada al Señor. Lo que había quizá es pues miedo a las consecuencias, a que me pillen, pero por nuestra cabeza no pasaba el desagrado al Señor, el ofenderle, el no quererle hacer daño. No pasaba eso. Ahora sí, ahora hay un freno y es el Espíritu. Pero nuestra alma, que es donde residen las emociones, las pasiones desordenadas, es ahí donde el pecado ronda, donde el pecado nos tienta. Entonces, ¿cuál es entonces la base sobre donde tenemos que confiar? Todos lo sabemos perfectamente que nuestras emociones son cambiantes. Hoy podemos amar a una persona y por X motivo, mañana esa misma persona a la que amabas le tienes manía, la odias o no la soportas. Eso pasa. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. Ha pasado en mi corazón, ha pasado en mis emociones, en mis sentimientos, que todavía están, no han sido libertadas de la presencia del pecado, Entonces, no son sitios confiables donde podamos poner, digamos, nuestra seguridad para confiar. Nuestras emociones cambian. Hoy me siento así, mañana me siento así, luego estoy una temporada más o menos, de repente lo que hoy amo, mañana lo aborrezco, hoy quiero a esta persona, mañana no la quiero, hoy me cae bien, mañana no la soporto. Somos cambiantes. Entonces, son seguras nuestras emociones, ¿no? Hoy pienso de una manera, pero mañana me siento de otra manera, entonces cambio mi forma de pensamiento. Somos un tobogán. Nuestras emociones no es un sitio seguro donde depositar nuestra confianza. Nuestros pensamientos pasa lo mismo. Nuestros pensamientos, hoy pensamos una situación determinada y pensamos de una manera. Lo vemos claro. Mañana pensamos, la situación no ha cambiado, pero pensamos de una manera opuesta y la situación sigue la misma. Pero hemos cambiado nosotros somos seres cambiantes, inestables, no somos como Dios, inmutables, que Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces, no podemos depositar nuestra confianza en algo tan inestable, tan cambiante y que además está sujeta a nuestras pasiones caídas, a la presencia del pecado. Ahora bien, ¿cuál es nuestra única fuente absoluta, fidedigna, confiable, 100%, 100% ante la vida, ante cualquier situación, ante cualquier duda? ¿Llevo razón en esto? ¿No llevo razón? ¿Estaré actuando bien? ¿No estaré actuando bien? ¿A quién tenemos que consultar? A nuestro corazón, ¿no? Hoy me va a decir una cosa y mañana me puede decir la otra. Hoy me puede hacer ver las cosas de una manera y mañana me las puede hacer ver de otra. Si acudimos a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestro estado emocional, somos una casa construida sobre arenas movedizas. Y acabaremos engañados por nuestros propios corazones perversos, engañosos y nuestros malvados pensamientos. El único sitio, hermanos, donde se puede confiar 100% es en lo que Dios dice. En lo que Dios dice. Únicamente en su palabra. Solamente. ¿Cómo nos habla Dios? Mucha gente dice, Dios me habla a través de mis pensamientos. Dios me habla, esto lo llevo años escuchándolo. Dios me habla a través de situaciones. Dios me habla a través de mi corazón, a través de mis sentimientos, pensamientos, corazón, a través de cosas inestables. No. Ahora bien, voy a hacer un apartado en eso.
De la primera manera como Dios indudablemente nos habla sin margen de error es a través de la Biblia. A través de la Biblia. Solamente a través de la Biblia es donde tenemos la garantía y la certeza 100% de que Dios nos está hablando. Por eso es tan importante, tan sumamente importante cada día, 5 minutos, 2 horas, media hora, lo que uno pueda, dedicar tiempo a la lectura de la palabra de Dios. Es preferible que sea poquito, pero que se medite en lo que se está leyendo. Aquí no hay margen de error. Aquí no hay margen de error. Nuestras emociones hay un margen de error enorme. Nuestros pensamientos vacilan, cambian, son inestables. Lo único que es inmutable es Dios. Entonces, al único al que podemos acudir de manera confiable es Él, que es bueno, que siempre nos va a decir lo que es correcto, lo que es incorrecto, no cambia, siempre va a decir lo mismo, y es el único sitio donde podemos poner nuestra confianza al 100%. Hermanos, Dios nos habla a través de su palabra. Esta es la manera como Dios se comunica y da a conocer al hombre su voluntad. El que diga que no confía en la Biblia, que la Biblia no es la palabra de Dios, que tiene dudas, lo siento, pero va a ser una veleta llevada por todo tipo de olas y esa barca acabará, las olas acabarán hundiéndola y la casa acabará derrumbándose. Hay gente que piensa que Dios se comunica a través de los pensamientos, Dios le habla a través de las emociones, a través de los sentimientos, a través de experiencias, a través de sueños. No, señores, no. Dios habla a través de su palabra, la fuente que Dios ha dejado para comunicarse con nosotros, para hacernos saber cuál es su voluntad, el camino que debemos de escoger, cómo debemos de decidir en cada situación, es a través de su palabra. Ahora bien, eso requiere esfuerzo. Lo que pasa es que queremos todo fácil. Señor, respóndeme rápido y dime esto. Espero que pongas en mi mente lo correcto. Espero que pongas en mi corazón lo que he de hacer. No, lo queremos rápido. No funciona así. Dios quiere que consultemos su palabra. Y su palabra tiene respuestas para todo. Mucha gente dice, no, yo no veo eso en la Biblia. Yo no lo veo en la Biblia. Es que la coges poco. La coges poco, la lees de pasada y no profundizas en ella. Pero la Biblia tiene respuestas absolutamente para todo. Absolutamente para todo. Por eso he dicho que este punto, digamos que es el cimiento, lo más importante de todo. Hermano, nuestros pensamientos están errados. Pensamos cosas equivocadas. Evaluamos de una manera equivocada. Sentimos hoy de una manera, ni siquiera hoy. En una hora sí y a la siguiente hora siento lo contrario. No somos estables, cambiamos, dudamos, no podemos acudir a nuestro corazón. Y el pecado engaña a través del corazón. El pecado engaña, nuestro corazón nos engaña. Por eso hay tanta gente autoengañada, por eso hay tanta gente que se cree cristiana, y aquí me meto en el tema de la salvación, por experiencias. Yo sentí algo. Mi corazón se emocionó, yo lloré. Ni las lágrimas, ni la emoción, ni los sentimientos son indicios de un nuevo nacimiento. Se puede nacer de nuevo y no haber llorado. Se puede nacer de nuevo y no haber tenido ninguna de esas emociones. Pero las emociones son muy, muy peligrosas y el diablo las utiliza para autoengañarnos. Por eso no confíes en tu corazón, no confíes en que sientes, yo siento a Dios, yo siento, no. El islámico también te va a decir que siente a Alá en su corazón y el budista también te dirá otra serie de cosas y el católico te dirá también que siento a Cristo en mi corazón. No son los sentimientos la base de nuestra firmeza, la base de nuestra fe. No son nuestros pensamientos el lugar a donde acudir para saber
qué es lo correcto. No esperes, amigo, que Dios te diga, Señor, colócame en la mente lo correcto. No. Ahora bien, Dios, como he dicho, Dios habla a través de su palabra. Pero, hago un paréntesis, en segundo lugar, después de que uno ha consultado lo que Dios dice en su palabra, el problema es que la gente acude saltándose la palabra de Dios y acude al corazón, acude a los sentimientos, acude a experiencias, acude a ver la situación cómo se desarrolla y espera que Dios le responda de esa manera. No, Dios no responde así, Dios responde a través de su palabra. El problema que tengas, consulta la palabra de Dios. De cualquier índole, voy a ver qué dice Dios. Acude aquí primero, es aquí a donde hay que acudir. ¿Tienes dudas? ¿No te ha quedado claro? Ponlo en oración y entonces dile al Señor, Señor, no veo claro esto. No lo veo claro, pero ilumíname, Señor, ilumíname en lo que estoy leyendo, dame entendimiento, pero amigo, si hay dudas concerniente a la palabra de Dios, Dios no va a responder, porque Dios quiere que se le crea, Dios quiere que se le tenga confianza en lo que Él dice, no poner en duda lo que Él dice. Dios no responde al incrédulo, Dios no responde a aquel que se acerca a Él con dudas acerca de su palabra. Ahora bien, Dios puede poner en la mente, pues guiar a una persona a tomar una decisión. Sí, pero el problema es que la gente se salta ese paso, el paso de acudir a la palabra de Dios. Y acude, Señor, ponme en el corazón, Señor, ponme en la mente, Señor, respóndeme de esta manera, o ábreme camino allí, o ábreme camino aquí. Y Dios dice, pero bueno, yo te he dado mi palabra para que me busques en oración, para que la leas, para que me consultes, para que te molestes. Hay que molestarse. El problema es que lo queremos todo sin molestia. Pero en definitiva, ¿son confiables nuestras emociones, pensamientos y nuestros corazones? En absoluto, amigo. Huye de confiar en ti. Confía si quieres en el vecino, confía en un pariente, en quien sea antes que en tu corazón. El diablo por eso lleva tantas almas al infierno, confiando en emociones, en sentimientos, en experiencias, en pensamientos. No, nada de eso, todo eso es cambiable, está sujeto al pecado, a la distorsión, al error, pero la palabra de Dios no tiene error. ¿Te quedan dudas? ¿No ves clara la situación? ¿No sabes qué hacer después de haberte molestado y haber leído? Consulta al Señor, vuélvelo a leer, pídele que te dé entendimiento. Claro, eso tiene su tiempo, eso tiene su molestia. Pero Dios no ayuda a vagos. La respuesta es no. No, 1000 veces no. No confíes jamás en tus emociones. Es el peor sitio. Por ese lema que emplea el mundo, fíate de tu corazón. Tú haz lo que te diga tu corazón. Eso es un consejo del mismo Lucifer. No tiene otro calificativo. Bueno, ese punto respondido. Absolutamente que no son confiables ni nuestras emociones, ni pensamientos, ni nuestro corazón. Otro punto. Número 2. El yugo desigual. Bueno, cuando se habla del yugo desigual, enseguida la gente piensa en el matrimonio, ¿no? El yugo desigual. ¿Qué es el yugo desigual? El yugo desigual es una alianza entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. ¿Puede un cristiano aliarse con un inconverso? Rotundamente que no. ¿Qué quiero decir con aliarse? Bueno, voy a empezar con el tema del matrimonio, por ejemplo. Creo que no me tengo que extender mucho en esto, pero Dios advierte claramente a sus hijos sobre contraer matrimonio con un inconverso, con un hijo del diablo. Es un hijo de Dios contrayendo matrimonio con un hijo del diablo. Una hija de Dios con un hijo del diablo. Una hija del diablo con un hijo de Dios. Imposible, es un choque de trenes. Es como poner
una sartén con aceite y echarle agua. Dios lo dice bien claro, que si te quieres casar, lo primero que le tienes que pedir a Dios es que te ponga o una mujer o un hombre que sea un hijo suyo y que sea mejor que tú como cristiano. En segundo lugar, le puedes decir eso. Pero Dios condena rotundamente lo que es el yugo desigual, el matrimonio entre un cristiano y un inconverso. Lo podemos leer en 2 de Corintios, capítulo 6. Y ahora me voy a extender un poquito en esto porque esto es muy común, desgraciadamente. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, no somos templo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El Hijo de Dios es luz. El que no ha nacido de nuevo es tinieblas, es un choque. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué tiene que ver un creyente con un incrédulo? Pongo ejemplos prácticos. Un creyente o una creyente, una de las dos partes es creyente y el otro no. Se contrae matrimonio. Ya viene el primer choque de trenes. Por ejemplo, si una parte es católica, bueno, hay que bautizar a la niña o hay que bautizar al niño. No. Eso yo no creo en eso. Bueno, pero yo sí creo en eso. Tienes que respetarme a mí. Mira, pues hacemos una cosa. Lo bautizamos, pero luego más adelante, ahora te toca a ti, no hace la comunión. Pero luego más adelante me toca a mí la confirmación. O sea, ahí va a haber ya un choque inevitable. Bueno, pues yo me llevo a mi hijo, pues los domingos yo voy a la iglesia, lo siento, aunque tú no quieras venir, pero yo voy, y me quiero llevar al niño a la escuela dominical. No te lo lleves, yo no quiero que le metan esas cosas en la cabeza. ¿Qué acuerdo hay ahí? Luz y tinieblas, es una guerra entre Dios y Satanás, así de claro, suena a la gente. Oye esto y dice, bueno, pero cada uno hay que respetar. Es que aquí hay una batalla espiritual. Esto no es un asunto de que yo pongo la silla aquí y te parece bien. No. Es una guerra espiritual. Es Satanás contra Cristo. Así de claro. Lo lastimoso de esto es que hay muchos pastores en iglesias que caen a esto y acaban casando personas en yugo desigual. ¿Por qué? Bueno, pues porque quien ha dicho que quiere que le casen es el hijo de un anciano de allí o la sobrina de aquel miembro de allí que tiene mucha influencia, y lastimosamente hay pastores que caen en este tremendo error. Otros no, otros verdaderamente advierten y dan buenos consejos. ¿Cuántas veces no hemos oído que vienen al pastor o a un hermano? Mira, me voy a casar. Ay, qué bien, ¿y quién es el afortunado? Pues mira, pues es un chico que tal, que cual, de buena familia, tiene un buen trabajo, está en una buena posición económica, ya llevamos 2 años, ya nos conocemos. Qué bien, bueno, y es cristiano. Bueno, es lo único que le falta. Lo tiene todo, pero es lo único que le falta. Bueno, pues si es un hermano o una hermana que verdaderamente aprecie a esa persona, le dirá, mira, me parece muy bien que esta persona sea así, pero que sepas que te estás casando con una hija o con un hijo del diablo. Es así, es que no hay término medio, no es, bueno, es un casi cristiano, venga, no pasa nada, ya Dios lo convencerá. Tu ejemplo lo va a llevar a los pies de Cristo. Otro error. ¿Cuánta gente se ha casado con inconversos? ¿Cuántos cristianos se han casado con inconversos diciendo, no pasa nada,
yo lo voy a llevar a los pies de Cristo. Y eso acaba en catástrofe, porque Dios pasa factura a la desobediencia. Dios pasa factura. Dios es tan bueno, Dios es tan misericordioso que también hay casos donde sí, esa parte inconversa, ese cristiano desobedeció y se casó con esa parte, con una persona incrédula. Dios en su misericordia, Dios actúa de tantas maneras, pero Dios es tan bueno que a veces sí, esa parte inconversa ha venido a salvación. Pero eso no es, digamos, el patrón que hay que seguir, ni mucho menos. Ha habido casos así, pero no significa que ese sea el proceder siempre de Dios. Dios deja bien claro que no nos podemos casar con un incrédulo. Dice aquí bien claro, por ejemplo, en 1 Corintios 7:39, si una mujer se queda viuda o un hombre viudo y quiere volver a casarse, se puede volver a casar. Claro que sí, por supuesto. No comete adulterio porque ya el otro cónyuge ha fallecido. Pero dice bien claro, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. No te puedes divorciar a menos que sea por causa de fornicación. Pero si su marido muere, si se queda viuda o él se queda viudo, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, con tal que sea cristiano. Digo, un cristiano no hay que significa esto que solo podemos tener contacto con cristianos y ir en una especie de burbuja de no hablar con nadie. No, para nada, en absoluto. Cristo comía con pecadores, con publicanos, con prostitutas, con todo tipo de personas. Pero aquí eso es una cosa, Cristo se reunía con ellos para llevarles el mensaje de salvación. Para eso se reunía con ellos. Pero aquí está hablando en lo que es hacer alianza con ellos. Y lo dice bien claro. Ahora bien, el yugo desigual no solamente es para el matrimonio. El yugo desigual es para cualquier tipo de alianza con un inconverso. Por ejemplo, quiero poner un negocio. Venga, pues lo voy a poner con mi amigo de toda la vida que nos conocemos de chiquititos. Y ese hermano es cristiano. Pone el negocio con ese otro hermano que es su amigo de toda la vida, pero no conoce a Cristo, es un hijo del diablo, aquí no hay término medio de casi cristiano, conoce el evangelio, ha oído mucho, aquí no hay término medio, aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, o perteneces a la luz o a las tinieblas. Ponemos el negocio, venga, mira, y dice el cristiano, dice el cristiano, no, esto hay que hacerlo de esta manera, ya lo he averiguado, me he informado cómo han de hacerse las cosas para que no tengamos ningún problema. Y dice el amigo que no es cristiano, bueno, pero fíjate, yo conozco a alguien porque tengo contactos y verás, esto no se da cuenta nadie. Esto si no lo declaras, no pasa nada. Eso lo hace todo el mundo, ni siquiera lo investigan. No seas tonto, hombre. Ya verás cómo vamos a sacar mucho provecho y vamos a ir mucho más rápido en nuestro crecimiento en la empresa, en nuestro negocio, que si hacemos lo que tú dices. Te digo que no se entera nadie, que no investigan eso, que no tienen tiempo para pasarse investigando estas cuestiones que son secundarias. Lo hace todo el mundo, no nos van a pillar. Y dice el cristiano, bueno, vale, pero eso no es una cuestión de que nos pillen o no nos pillen, es que mi conciencia delante de Dios me dice que no puedo hacerlo así. Dios me está viendo y Dios sabe, Él ama la rectitud, Él ama la honestidad y la integridad en los negocios y en todo. Lo siento, pero yo no puedo hacerlo. Y le dice el otro amigo, pero eres tonto, pareces tonto. ¿Cómo prospera eso? No hay manera. He puesto un ejemplo muy práctico de lo que es el yugo desigual. El yugo desigual.
Es completamente imposible. ¿Hay que ir así y no hablar absolutamente con nadie? No, habla con un drogadicto, habla con un hechicero, habla con quien quieras, da igual, para llevarle el mensaje del Evangelio. Pero otra cosa es hacer intimidad con ellos, hacer alianza, hacer negocios, casarse, llegar a acuerdos. Va a haber un choque de trenes. Otro punto, la respuesta es no. Otro punto, tercer punto que quiero tratar. Los compromisos que llegan a nuestra vida en muchas situaciones donde ahí Dios pone a prueba nuestra fidelidad. Estamos en Occidente. Hoy en día, pues, no nos echan a los leones, no nos atan en un palo y nos queman, aunque en otros sitios sí. Porque si nos vamos a Pakistán, a Afganistán y a esos sitios, a esos hermanos sí les hacen eso. Quizá no leones porque ya no se hace así, pero les cortan la cabeza, en fin, lo pagan con la muerte. Entonces, ¿a qué me refiero con estas pequeñas, porque lo pongo así, pequeñas pruebas que Dios permite que lleguen a nuestra vida o situaciones que se nos presentan donde sí son una prueba de nuestra fidelidad a Dios, que manifiestan qué es lo que verdaderamente hay en nuestro corazón, quién ocupa el primer lugar? Y aquí es otro punto que muchos al escucharlo pues pueden pensar en situaciones que ya han vivido o que se le puedan presentar. Por eso lo he querido tocar. Uno es creyente y tiene una familia que todos son inconversos, o la gran mayoría, por ejemplo, y viene un bautizo. Mi sobrina la van a bautizar y es en la parroquia tal día, a tal hora. Todos sabemos lo que es el bautismo católico, ¿no? El bautismo católico, pues, que es un rito de la tradición católico-romana donde supuestamente se borra el pecado original. Eso es una herejía que Dios condena. ¿Qué hago? ¿Quedo mal con la familia? ¿Miento y me invento que tengo que ir a tal sitio? Ya ahí, bueno, a ver cómo salgo de esta situación. La comunión de tu nieto. El abuelo se ha convertido, la abuela se ha convertido, el niño va a hacer la comunión. ¿Qué hago? Mira, lo siento, pero yo no puedo ir. Yo no puedo ir porque eso es contrario a mi fe, es algo que Dios no aprueba, es un rito que Dios condena y no es del agrado de Dios. Comunión, ¿qué hago cuando sea la comunión de mi sobrino? Se ha muerto el abuelo y la misa es a las 11 de la mañana en tal iglesia. ¿Qué hago? ¿Quedo mal con la familia? ¿Qué hago? Se casa mi primo y me ha invitado a la boda. Es en la iglesia tal, la ceremonia religiosa. ¿Qué hago? Bueno, son situaciones donde se pone de manifiesto si verdaderamente Cristo ocupa el primer lugar en nuestra vida. Ahora bien, de todas estas situaciones que yo he dicho, por ejemplo, una boda. ¿Una boda? ¿Se puede ir a una boda? Claro que sí, pero no vayas a la ceremonia religiosa, porque esa ceremonia religiosa, y mucha gente pone la excusa de, bueno, pero el cura cuando los está casando está hablando algo que es de la palabra de Dios, que dice perfectamente lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Puede estar perfectamente en la ceremonia. Bueno, por esa regla de 3, yo también puedo ir a una mezquita y cuando el imán esté hablando contra la homosexualidad, diciendo que es pecado y que eso es perversión, pues voy a entrar en la mezquita, me quito los zapatos, entro en la mezquita y oigo al imán, porque está diciendo algo que Dios aprueba, ¿no? Está hablando algo que es
correcto. Dios también dice en la Biblia que la homosexualidad es pecado. No hay problema, entro en la mezquita y oigo al imán, porque eso está bien. Dios opina lo mismo. ¿Hago eso? ¿Es coherente eso? No es coherente, ¿verdad? No es coherente. Entonces, el que está oficiando esa boda, aunque esté diciendo esto es lo que Dios ha juntado, no lo separe, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, eso es un siervo de Satanás el que está hablando. Sí, el sacerdote es un siervo de Satanás, aunque haya ocasiones en que cite la palabra de Dios. Es un lobo vestido de pastor, pero es un siervo de Satanás. Ve al banquete sin problema. Bautizos, comuniones, bautizos y comuniones, es un rito que no está en la palabra de Dios y es condenable. Dios no aprueba esa serie de ritos, son ritos que los levantó una religión determinada que es la católica romana. No hay que acudir a eso, no hay que acudir a eso, ni siquiera al banquete, porque una cosa es acudir al banquete de una boda. Y a muchos de ustedes les estará pareciendo, uy, pero esto qué complicado, esto es ya llevarlo a un extremo. Yo lo estoy diciendo que cada uno haga en su conciencia lo que bien le parezca. ¿Una boda? ¿Aprueba Dios una boda? Claro que sí. No vayas a la ceremonia religiosa porque el que lo oficia es un siervo del diablo. No vayas a la ceremonia religiosa. Pero, además que luego en esa ceremonia religiosa hace un montón de ritos que son contrarios a lo que Dios dice. Pero luego puedes ir al banquete sin problema y estar en el banquete. Bautizos, comuniones son ritos de la tradición católica romana que Dios condena, son herejías, no acudas. Tampoco hay que acudir a festejar un bautizo de un bebé ni una comunión de un niño. Ahí no hay que festejar nada, absolutamente nada. A una boda sí porque un enlace matrimonial, Dios lo bendice. Misa fúnebre. Ve a dar el pésame, por supuesto. Ve a dar el pésame a la familia, al tanatorio, pero no estés en la misa fúnebre, porque también se dicen un montón de barbaridades y de herejías que son contrarias, y es estar en un oficio religioso que es contrario a tu fe, tenemos que ser consecuentes con lo que creemos, consecuentes. No decir, yo creo esto, y otro ejemplo que veo muchas veces, otra excusa que oigo muchas veces, muchísimas veces la he escuchado, Dios sabe mi corazón, aunque mi cuerpo esté ahí, Dios sabe que mi corazón no está ahí. No, eso es un autoengaño, un autoengaño que bueno, que puede acallar tu conciencia, pero ante los ojos de Dios has quedado como un verdadero cobarde. Has quedado bien con la familia y mal con Dios. Dios dice en Hechos, capítulo 5, versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo sé que lo que estoy diciendo, posiblemente mucha gente no opine lo mismo y esté en contra. No voy a convencer a nadie, estoy dando argumentos simplemente de lo que es ser consecuente con lo que creemos. Hace poco oí el testimonio de una chica en Irán, de buena familia, de muy buena familia, que la enviaron a Estados Unidos a estudiar. Bueno, allí en Estados Unidos, en la universidad, tiene contacto con varios cristianos, se convierte a Cristo, incluso se bautiza allí. Bueno, pues la asesoran bien sobre cómo enfrentar ahora la situación al volver a su casa, pero inevitablemente, pues tarde o temprano eso sale a la luz. Esa chica volvió a Irán. Fue descubierta por su familia. La madre se dio cuenta, pues le vio aquí una cruz y quiso hacer la vista gorda y que papá no se entere de esto por nada del mundo, que no se entere de esto. Quiso, digamos, protegerla, encubrirla, como que no había visto nada.
Pero la sirvienta de la casa, porque era una gente adinerada, le pilló una Biblia a la chica y fue y se lo dijo al padre. Bueno, ¿qué hizo el padre? Pues la cogió en el coche, la llevó pues a la mezquita allí, delante de todos estos barbudos fundamentalistas, y les contó lo que había pasado, que su hija pues se había traicionado el Islam. ¿Y qué hizo ella en ese momento? ¿Qué hizo ella? Cuando yo leo estos ejemplos que he puesto, me dan risa y me avergüenzo. Me avergüenzo de ocasiones en las que no he estado a la altura, y por eso he puesto estos ejemplos. Y todos sabemos ocasiones en las que por miedo o por interés o por vergüenza nos hemos callado. Pero fijaros lo que hizo ella. Delante de todos esos fundamentalistas, confesó a Cristo. Confesó a Jesucristo, diciendo que no se retractaba y que ella había creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, ¿qué pasó? Volvieron a casa y una noche bajó el padre, la encerró en el sótano, sin agua, sin comida. La madre sabía lo que estaba pasando, intentó convencerlo, intentó, en fin, que recapacitara, que no lo llevase a ese grado. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Bajó una noche el padre y la quemó. Y murió. Así termina esa historia. No negó su fe. Ella sabía lo que se enfrentaba. Ella no se enfrentaba a burlas, a miradas de fanática, extremista, te han lavado el coco, eres un poco radical, pareces tonta. No, ella no se enfrentó a eso. Ella sabía que se enfrentaba a la muerte y decidió no negar a Cristo. Acabó quemada por su propio padre. Yo cuando oí esto me quedé pensando y digo, ¿cuántas veces, cuántas ocasiones? Y yo creo que testimonios así nos deben de llevar a pedirle perdón a Dios en tantas ocasiones, cuando nos callamos por miedo a esto, por miedo a lo otro, por miedo a que piensen, por miedo a que me hagan, por miedo a que me echen del trabajo, por miedo a que la vecina opine, por miedo a que me dejen de lado, por miedo a que no me inviten. Señores, y oímos testimonios así. Y Dios permite que testimonios así lleguen a nuestros oídos para avergonzarnos. Por eso, si has nacido de nuevo, amigos, si hemos nacido de nuevo, nos tiene que importar un cero a la izquierda la opinión de la familia, la opinión del primo, del hijo, de la hija, del marido, de la mujer, del tío y del abuelo. Si Dios me ha sacado de las tinieblas y me ha trasladado a la luz, no es para que ponga esa luz debajo de una mesa y de vez en cuando no me vea muy comprometida, la saque. No, es para que esa luz alumbre. Y cuando te inviten a una comunión, cuando te inviten a un bautizo católico, cuando te inviten a una boda religiosa católica o de cualquier religión, he puesto la católica porque es no sé, la que predomina en el ámbito que suelen ver estos vídeos. Cuando te inviten a una misa fúnebre católica o de cualquier rito, no digas no puedo, estoy ocupado, no tengo tiempo, no me viene bien. No, di la verdad, lo siento, pero os acompaño en el sentimiento, pero yo no puedo participar de esto porque es contrario a mi fe, es algo que a Dios no le agrada.
y mi compromiso es con Él por encima de todo. Dilo, Dios abre una puerta extraordinaria, maravillosa, para que te pregunten. Hay cristianos que dicen, bueno, es que no se me da la ocasión, no tengo ocasión. ¿Cómo que no hay ocasiones? No tenemos ocasiones porque somos cobardes, porque nos callamos, porque ponemos excusas para que no nos pregunten, excusas válidas que cuelan, pero sabemos que no es la realidad. No voy por esto. No voy por esto, no porque tengo cita en el dentista, no voy porque esto es contrario a mi fe. Lo siento. Mira, yo voy al convite, pero en la ceremonia religiosa no puedo entrar porque es contrario a mi fe eso. No el enlace, pero todo lo demás que se habla, los ritos, las cosas que se hacen son contrarias a mi fe. No puedo estar ahí. Y mucha gente dice, bueno, pero habla de Cristo el cura. Sí, el imán también habla de que la homosexualidad está mal. El imán también habla de de que vestir indecorosamente está mal. Pues adelante, entremos en las mezquitas y oigamos al imán, porque también eso que dice el imán está en la Biblia. La mujer se vestirá decorosamente. Entra en una mezquita y oye al imán y di palabra de Dios. ¿Es correcto eso? No es correcto. Ponemos excusas para salir del paso y creemos que no dando la verdadera explicación estamos más seguros y más refugiados. ¿Sabéis cuál es la verdadera seguridad? Dar la cara por Cristo. Esa es la verdadera seguridad. Esa, aunque en ese momento a lo mejor veas pues que has puesto en peligro tu reputación, tu nombre, incluso hasta tu vida. Si tienes a Dios contigo, amigo, no tienes a nada que temer, absolutamente a nada. Pero si te callas por temor al hombre, tienes a Dios enfrente y eso es peor. Otro punto. Y sé que esto le habrá sonado a gente como a cristianos, extremista, radical. ¿Sabéis por qué? Porque hoy en día hay tantos, el cristianismo se ha derivado a lo que es simplemente digamos como un cliché o un estilo o una moda, pero no un compromiso. Satanás le ofrece al cristiano un cristianismo sin demandas, un cristianismo donde simplemente limítate a creer en Cristo, a ir los domingos a la iglesia y luego pues no tienes que ser tan diferente, no tienes que ser tan extremista, tan radical. Bueno, Cristo era extremista, radical, tajante y bien claro con el pecado. Otro punto a tratar. El evangelismo. El evangelismo. Hay gente que dice, quizá esté respondiendo a muchas preguntas de las que me han formulado por aquí. Por eso he tratado este punto, el evangelismo. Amigo, si Dios ha puesto, hermano, si Dios ha puesto en tu corazón, el predicar su palabra, no tienes que consultar a nadie. Hace unos días me decía una persona, y aprovecho para responderle por aquí ya directamente, aunque le respondí escribiéndole, pero diciéndome en otras palabras como que quién me había autorizado a mí y digamos que con qué permiso o en otro sentido, con qué autorización yo por mi cuenta evangelizaba, que si yo venía de parte de algo o si alguien me había autorizado o me había dado el visto bueno para hacer lo que hago. Bueno, yo le contesté que yo no necesito la autorización de nadie para predicar el evangelio, de ningún hermano, de ningún pastor, de absolutamente nadie. La única autorización que necesito yo, como cualquier hermano, es la de Dios. Y Dios dice, id y predicar el evangelio. Punto. No necesito el aval de nadie, ni el respaldo de nadie, ni el visto bueno de nadie. Ni el visto bueno de nadie. Dios pone en el corazón de cada creyente pues una inclinación distinta para servirle.
en un área en concreto. El predicar el Evangelio es una encomienda. Eso es la gran comisión, es una demanda, es una obligación del que es torpe para hablar como el del que es elocuente, porque para predicar el Evangelio no hay que ser elocuente, basta con decir Cristo salva, su obra en la cruz redime, ya está, ya has predicado el Evangelio, o sea que no hay excusas, como dicen muchos, ay, es que yo me lío, es que yo no sé hablar, no hace falta lanzar ningún sermón, ni emplear un discurso elocuente. Simplemente con decir Cristo salva, aún para el torpe de palabras, es más que suficiente. O sea que eso es obligación de todo el mundo. Y no necesitamos el visto bueno de ningún pastor, de ningún hermano, ni de nadie. Absolutamente de nadie. Ahora bien, el Señor reparte dones, el Señor pone en el corazón de cada creyente pues la inclinación a servirle en un área determinada. Yo sé que, por ejemplo, hay en algunas áreas que yo sé que yo no tengo esa inclinación. Yo no serviría para una escuela dominical, en absoluto. Yo no tengo ese don para ese área en concreto, por ejemplo. Y el Señor pone en el corazón de cada hijo suyo pues la inclinación por servirle en un área en concreto. El que quiere abarcar muchas áreas y hacer muchas cosas, lo hace todo mal. Es preferiblemente dedicarse a algo en concreto al 100%. Y hermanos, si el Señor ha puesto en tu corazón el predicar el Evangelio, sea de la manera que sea dando folletos, sea predicando a viva voz, sea predicando de tú a tú, sea llamando de puerta en puerta, de casa en casa, hazlo. No esperes, porque es muy triste, y lo digo por experiencia propia, que hasta haya más oposición, más dificultades, a la hora de que esas dificultades y esa oposición venga por parte de creyentes y no por parte de inconversos. Eso es triste. Así es que si estás esperando tener apoyo de otros creyentes, si estás esperando tener ánimo y encontrarte una fila de gente que quiera salir contigo, no lo vas a hacer nunca. No lo vas a hacer nunca. Tienes esto en el corazón, hazlo. Busca una persona, busca un creyente, hermano, hermana, que quiera acompañarte. No es bueno ir solo, siempre es bueno tener a otra persona al lado. Pero no esperes tener apoyo, lastimosamente lo digo, no esperes tener apoyo. No lo esperes, es lamentable y es tristísimo. Pero es así como está la iglesia hoy en día. Así es que si el Señor ha puesto esto en tu corazón, no tardes de ningún día más para hacerlo. Dios no llama a gente capacitada. Aquí no hay nadie capacitado. Aquí no hay nadie que pueda hacerlo solo. Todo lo hace el Señor, absolutamente todo. Pero si Él te ha puesto ese deseo en el corazón, Él te capacitará para hacerlo. Busca a un hermano, busca a una hermana, alguien que te acompañe. No necesariamente a lo mejor esa otra persona tiene que hablar, pero está contigo al lado. Reparte algún folleto, vigila. Es bueno siempre ir con alguien. No es, el Señor mandó a esos 70 de 2 en 2. No los envió solos. Pero no esperes encontrar gente. No esperes tener una multitud aplaudiéndote y apoyándote. Al contrario, vas a encontrar crítica, burla, oposición. No escuches tampoco esos silbidos del enemigo que utiliza la boca de los cristianos. Intenta otra técnica, intenta otra manera, inténtalo de esta manera. Señores, no hay un ministerio más barato que el evangelismo. No existe un ministerio más barato. La escuela dominical se requiere de comprar libros, material, un estudio bíblico de hombres, de mujeres, se requiere material,
el evangelismo se requiere la lengua nada más. Punto, no hace falta nada más. No oigas esas técnicas, cuántas técnicas que yo las veo a veces de verdad y son como una parodia, una verdadera parodia para llevar el evangelio. Yo no me imagino, sinceramente, a Juan el Bautista, a Pablo, a Pedro, a Jeremías, inventando técnicas para que la gente le oiga. De verdad que veo sus vídeos y me da risa verlos. Me da risa verlos. No oigas esas tonterías del diablo. Porque mientras estás pensando en técnicas, estás perdiendo días, estás perdiendo horas, estás perdiendo oportunidad. No tengas temor de salir. El Señor va contigo. El Señor va contigo. No tengas temor de, ay, no sé, aquí nadie sabe. El Señor te da la palabra en ese momento, te da el arrojo, te da el deseo, te da la palabra. Él te lo va a dar absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Tienes eso en el corazón? No tardes, porque ese deseo viene del Señor. Él no busca que estés más preparado, más preparada, que no. Hazlo ya, hazlo. Y Él te va a capacitar y Él te va a poner toda la ayuda idónea que necesites. Otro punto, el congregarse. El congregarse. Bueno, un punto verdaderamente que ha generado tantos y tantos debates. La iglesia empezó en Pentecostés con 120 personas, cuando el Señor le repartió las lenguas de fuego. Ahí empezó la iglesia, en Pentecostés, con 120 personas. Bueno, voy a poner este ejemplo, donde si yo pongo una tienda, porque quizás así se entienda más, y ahora voy a poner todos los ejemplos. ¿Debemos congregarnos? ¿No debemos de congregarnos? ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? Bueno, si yo pongo una mesa en la calle y me pongo a vender tenedores, por ejemplo, y cada vez voy teniendo más clientes, ¿no? Necesito más sitio. Luego ya voy teniendo más género y ya necesito, pues, un local un poquitito más grande, ¿no? Porque ya tengo que meter empleados, ya tengo un suministro más grande. Va creciendo poco a poco. Hasta después de ese local ya alquilo una nave más grande, ¿no? Porque ya no tengo 5 empleados, ya tengo 100 empleados o 200 empleados. Y ya pues el género que estoy recibiendo pues es muy diverso y muy amplio. Próximo paso, va ese pequeño negocio que empezó con una mesita ahí en la calle, pues se ha convertido ya en una multinacional donde tengo miles o millones de empleados. Miles voy a poner. Pues es evidente que ya no serán tiendas pequeñitas, serán tiendas gigantes o grandes almacenes. Vale, pongo un ejemplo, quizá para algunos les sea un poco tonto, pero creo que es el que lo pueda ilustrar de una mejor manera. Mucha gente dice, no, la iglesia empezó en casas, reuniéndose en casas, y esto de reunirse en un sitio grande no es de Dios. He puesto ese ejemplo precisamente por eso. En mi casa o en la casa del hermano no pueden entrar 500 personas. Y hay iglesias no de 500, de 20.000 personas, de 6.000, de 5.000. Entonces, es evidente que hay que buscar un lugar adaptado a la situación. Ya es una iglesia. Que en una casa puede haber una iglesia, también, si son 5, también es una iglesia. Ahora, ¿significa eso que hay que permanecer dentro de la casa y que no hay que ir a las iglesias? En absoluto.
Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Hermanos, la iglesia la creó Dios. No existe, y la iglesia la creó Dios para que tengamos comunión entre nosotros. Sí, hay que tener comunión entre nosotros. Dios creó la iglesia para que el cuerpo de Cristo pueda edificarse, pueda crecer, pueda alimentarse. Dios puso pastores, puso diáconos, puso ancianos, todo eso viene en la palabra de Dios, ahí está escrito. Todo eso lo puso Dios, aquí está en su palabra, está escrito aquí. Todo eso lo constituyó Dios para alimentar a la grey, para alimentar a las ovejas. Ahora bien, Dios quiere que tengamos comunión unos con otros, porque es de mucha edificación poder hablar unos con otros, poder... es bueno la confrontación. Si yo veo a un hermano o un hermano me ve a mí que estoy fallando en algo, que estoy cayendo en algo, Dios lo puede utilizar para que me confronte, para que me vea mi pecado, para que me haga ver mi pecado. Si yo permanezco en mi casa, encerrada, sin tener contacto absolutamente con nadie, se cierra esa puerta. Dios también puede utilizarte a ti para hablar a otro hermano, para exhortarlo, para aconsejarlo, para ayudarlo. Pero encerrados en la casa, esa puerta se cierra, se cierra. También la comunión entre hermanos sirve para hacernos crecer en las relaciones. En las relaciones, sean del tipo que sea, siempre hay asperezas, malentendidos, ofensas, una palabra indebida, una actitud indebida, y todo eso con la comunión nos ayuda pues a crecer en paciencia, en compasión, en perdón, en templanza, en dominio propio. Todo eso es teniendo roce con otra gente, teniendo relación con otra gente. Y no estoy hablando de ser una persona que esté el día entero con personas, no. Pero si un cristiano permanece sin querer congregarse, encerrado en su casa, en las cuatro paredes, simplemente con su Biblia y sin tener contacto con nadie, lo siento, pero se está equivocando rotundamente. Es de enorme edificación poder hablar con otros hermanos y ver pues que te cuentan sus luchas, sus experiencias, sus batallas, sus victorias, sus caídas, y Dios utiliza eso para bendecirte, para bendecirnos mutuamente. Por supuesto que sí. A mí me ha pasado. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, dice: alentaos unos a otros con estas palabras. A esto que he expresado me refiero, alentaos. A mí me alienta, por ejemplo, que un hermano me cuente lo que ha hecho el Señor en su vida y cómo lo ayudó en esta situación. Me alienta, me sirve de experiencia, me sirve, me gozo, o también me puede hacer reflexionar para que yo no caiga en algo. Nada de eso sucede si uno permanece en sus cuatro paredes sin tener contacto con nadie. No existe eso de el cristiano solitario. La vida del cristiano, sí es cierto que la vida del cristiano es una vida solitaria. Nuestro caminar es junto al Señor de una manera solitaria. Esta andadura por este mundo la hacemos únicamente cogidos de su mano. Pero Dios pone a nuestra disposición, Dios quiere que tengamos contacto unos con otros. No existe esto del cristiano en el sofá los domingos viendo sermones de YouTube. No, lo siento, eso podría ser en la pandemia porque se dio esa circunstancia, pero eso no es el patrón de Dios, ni Dios creó a la iglesia para eso. Dios creó a la iglesia para que seamos un solo cuerpo, para que entre nosotros
nos exhortemos, nos edifiquemos, nos ayudemos, oremos unos por otros. ¿Cómo voy yo a orar por otro hermano si ni siquiera sé que existe? Si no tengo contacto, ¿cómo? Imposible, imposible. La Biblia lo dice, orad unos por otros. ¿Vale? El tener comunión entre hermanos no es estar con el WhatsApp teniendo comunión, no es estar por Facebook teniendo comunión. Yo no digo que eso no se pueda hacer, es lícito y yo lo hago además. No estoy diciendo eso, pero es un contacto ya cercano. Tener comunión entre hermanos no es escribirse a través de Instagram, no, eso no es. Dios creó a la iglesia, Dios quiere que estemos unidos, que tengamos comunión, que podamos orar unos por otros, contarnos nuestras cargas, nuestras batallas, pidamos ayuda, ayudemos, sirvamos. Todo eso lo quiere Dios y eso no se hace en cuatro paredes incomunicados. Es imposible, es imposible. Mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque las iglesias son un desastre hoy en día. Bueno, las iglesias son un hospital de pecadores. Y yo no estoy aquí a favor de defender a muerte a la iglesia. Voy a hablar de lo bueno y de lo que Dios dice y también de la situación actual. Las iglesias son un hospital de pecadores. Hay hermanos que dicen, yo no voy a la iglesia porque allí hay esto y allá hay lo otro y allá hay esto y allá hay lo otro. Hermano, uno no va a la iglesia en función de la gente que hay ahí. Uno va a la iglesia a oír la palabra del Señor. Uno va a la iglesia a alabarle, a cantarle entre la congregación. Uno va a la iglesia a recordar la cena del Señor entre otros hermanos. Uno va a la iglesia a recibir alimento espiritual. Dios quiere que estemos entre su pueblo alabándole. Uno va a la iglesia a eso. Si uno dice, no voy a la iglesia porque aquel hermano me miró mal, yo no voy a la iglesia porque aquel otro hermano, fíjate lo que ha hecho, yo no voy a la iglesia porque este hermano, ¿a quién seguimos? Los ojos, ¿en quién los estamos poniendo? ¿En quién? ¿En hombres? ¿Acaso Dios ha dicho, no vayas a la iglesia porque fulano o porque mengano es así? Uno va el motivo de ir a la iglesia, Dios está en todas partes, es otro argumento que oigo, pero Dios está en todas partes, sí, Dios está en la ducha, en la cocina y en la iglesia, está en todas partes, pero Él quiere que como un cuerpo unido, imperfecto, pero redimidos por la sangre de Cristo, le alabemos, le cantemos, tengamos comunión unos con otros, nos edifiquemos, eso lo quiere Dios, eso lo quiere Dios. Aunque Él está en todas partes, estoy de acuerdo. Él está en el cuarto, cuando estás solito, Él está ahí. Ahí le puedes cantar, ahí le puedes alabar, ahí puedes leer su palabra, ahí puedes orar y Él está ahí. Correcto, pero eso no es excusa para decir, como Dios está en todas partes, yo no necesito ir a la iglesia. No, Dios ha creado un solo cuerpo y no ha creado un cuerpo para que esté desmembrado. De hecho, Él lo dice. Tenemos que dolernos con el que se duele, llorar con el que llora, alegrarnos con el que se alegra. Ahí está lo del ejemplo del ojo, de la mano, del pie. Es un cuerpo compuesto de muchos miembros, pero un cuerpo. El ojo no puede decir, yo me salgo y camino por mi lado. No, no. Lo siento por todos esos hermanos. Sé que no les gusta esto, pero no estoy aquí para hablar al gusto de unos o al gusto de otros. Es lo que dice Dios. Es cierto, las iglesias hoy en día, he dicho que las iglesias son un hospital de pecadores, lleno de gente imperfecta, lleno de gente, en fin, con muchos defectos y con cosas verdaderamente que no agradan, pero
En el momento en el que tú entras por esa iglesia, ya esa iglesia deja de ser perfecta. Si piensas buscar una iglesia perfecta o casi perfecta, en el momento en el que tu hermano entres o yo entre, esa iglesia ya es una iglesia imperfecta. Imperfecta. Entonces, no pongamos el absurdo argumento, que es simplemente el silbido del diablo, que nos lo hemos creído. No vayas a la iglesia porque allí hay esto, porque allí hay lo otro. Bueno, y el paquete de cosas que tengo yo, ¿qué? El paquete de cosas que tengo yo, ¿qué? Porque el hermano de enfrente también tendría que decir otro paquete de cosas de mí. Seguramente, un montón. No iría nadie a la iglesia. No iría nadie a la iglesia. A la hora de escoger una iglesia, no hay que escogerla en función de la gente que me cae bien, en función del grupito que tengo ahí de toda la vida, en función de que me gustan las actividades que hay ahí, en función de que hay gente de acorde a mi edad. No, busca la iglesia más bíblica posible. Sabemos que no hay ninguna perfecta, pero la que más se acerque a las escrituras, esa es la que hay que buscar. Pero la respuesta, ¿hay que dejar de congregarse? No. No hay que dejar de congregarse por el mero hecho de que haya iglesias, de que las iglesias, pues, las iglesias están hechas de pecadores. Y todo el que entra por esa puerta es un pecador redimido por la sangre de Cristo, con luchas, con batallas, con caídas, con torpezas, con malos sentimientos, con malas emociones, con orgullo, con soberbia. Todos estamos en un proceso de santificación, un proceso. Entonces, verdaderamente, el hermano que diga, yo no voy porque allí tal, yo no voy porque allí tal, no es consciente de cuánto pecado tiene en su vida. Hay gente que verdaderamente ve tanto pecado en los demás y tan poco en ellos. El que ve poco pecado en su vida es porque está autoengañado con el pecado. El que ve poco pecado en su vida es porque está autoengañado consigo mismo. Mientras más cerca estés de Dios, mientras más le conozcas, más pecado vas a ver en ti, más podredumbre, más maldad, más soberbia, más orgullo, más rencor, más indisposición, más egoísmo. Si no ves, amigo, nada de esto en ti, es porque no conoces a Dios. Lo siento, no conoces, quizás seas cristiano, pero conoces de una manera muy superficial a Dios. Muy superficial a Dios. John Bunyan, el escritor del Peregrino, el que escribió El Peregrino, ese hombre estuvo 12 años en la cárcel, 12 años. Un hombre que Dios utilizó muchísimo. Bueno, pues ese hombre dijo que llevaba ya años de cristiano, dijo que creía que posiblemente en el mundo no hubiese alguien con más maldad interna que él, y ya era cristiano desde hacía mucho tiempo. Mientras más conozcas a Dios, mientras más cerca de Él, más depravación, más pecaminosidad, más inmundicia vas a ver en tu corazón, amigo. Así es, así es. Si ves que no tienes esto, 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 no tienes un montón de pecados, no te conoces a ti mismo. El conocimiento de Dios es muy importante, pero igual de importante es el conocimiento de uno mismo. Por eso, todo cristiano debe de hacer esta petición. Hazme ver mi maldad. Ayúdame a verme como tú me ves. No conozco mi corazón. No conozco el arsenal de malas motivaciones camufladas que hay ahí. No conozco, no me doy cuenta de montones de pecados que pasan de puntillas y ni siquiera me he apercibido de ellos. Pero ahí están. Ahí están. Clama a Dios por esto porque Él contesta esta oración. Él la contesta porque es de su agrado completamente. Entonces, ¿a qué va uno a la iglesia? Uno va a la iglesia en primer lugar a recibir alimento espiritual.
a cantarle al Señor. También le puedes cantar en casa. Perfecto, Dios está en todas partes, pero Dios creó un cuerpo y un cuerpo es su iglesia. Y la gente dice, bueno, la iglesia somos nosotros. Correcto, la iglesia es cada creyente, pero Dios quiere que cada creyente, aunque Dios vive dentro de cada creyente, se una para adorarle, se una para cantarle, se una para recordar la cena del Señor. Y Él ha levantado pastores, Él ha levantado siervos suyos para alimentar a su grey. Qué gran bendición fue, por ejemplo, Spurgeon en el siglo XIX. Qué gran bendición fue ese hombre. Cómo Dios utilizó a ese hombre para que cada domingo y los miles y miles de sermones la gente pudiese ser alimentada y edificada a través de esos sermones. ¿Cómo? Si se hubiesen quedado en casa, no existía internet, no existía nada de eso. Bueno, pero es que hoy en día, gracias a internet, Dios no ha salvado un alma para que se encierre en sus cuatro paredes cómodas con YouTube y diga Dios está en todas partes. 1000 veces no. Me lo digan, vamos, llevo años y años, montonazos de años oyendo esto y seguiré diciendo lo mismo. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiere. Dios te ha salvado para que tú puedas ser de bendición también a otras personas, a otros cristianos, para que puedas darles exhortación, consejo, animarlo, hacerle ver algún error. Nada de eso lo puedes hacer si estás en tu casa, en el sofá, con YouTube. No se puede. También Dios puede utilizar a otro cristiano para lo mismo, para hacer lo mismo. Viceversa, exhortarte, animarte. O sea que Dios ha salvado a cada uno, pero para que sea un solo cuerpo y entre todos nos edifiquemos y crezcamos, nos apoyemos. Congregarse. ¿Hay que congregarse? La respuesta es rotundamente que sí. Rotundamente que sí. Y el que no se congrega, pues no está en obediencia al Señor. No es del agrado del Señor eso. Otra pregunta. Las cuestiones secundarias no deben de separarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas en nuestra fe que son innegociables. Completamente no hay margen para el debate. Es así y esto es incuestionable. Si no opinamos lo mismo, es evidente que o tú eres una cabra y yo soy una oveja, o tú eres una oveja y yo soy una cabra. Pero hay cosas que no se pueden negociar, como por ejemplo, la salvación es únicamente por fe, gracias a la obra expiatoria de Cristo en la cruz, es un regalo inmerecido, no es por buenas obras, es únicamente solo por la obra de Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y el ser humano, solo su sangre nos limpia de pecado. Dios es trino, la Trinidad, Dios vino de manera sobrenatural a este mundo, Dios resucitó, Cristo resucitó al tercer día. En fin, cuestiones así que son innegociables de nuestra fe, completamente innegociables, no hay margen para abrir una puerta de una opinión distinta, no. Ahora bien, luego vienen una serie de cuestiones que son secundarias, que no son motivos para dividirnos, ni para enfrentarnos, ni para crear entre nosotros discrepancias de decir, dejo de hablarle a este hermano, no me reúno más con este hermano, no quiero saber de él, empiezo a criticarlo, empiezo a atacarle. La iglesia se divide porque unos piensan así, otros piensan de otra manera. 1000 veces no, 1000 veces no. Si yo tengo a alguien que me dice, mira, la salvación es por fe, pero Dios toma en cuenta las obras, Dios las toma en cuenta, para salvación algo pesan. Yo a esa persona le digo, mira, estamos en barcos distintos
y tienes que revisar tu fe porque no has nacido de nuevo. Lo siento, no te puedo llamar mi hermano. Yo no puedo decirle a un testigo de Jehová, mira, aunque opinas lo mismo en esto, pero bueno, que Jesucristo no es Dios, bueno, vale, venga, tú lo ves así, no pasa nada. No, ese no es mi hermano. El testigo de Jehová no es mi hermano. Ni el adventista tampoco, que va por obras. Ni X, ni X, ni X, ni X, no. Cuestiones secundarias. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo puede ser que hayan hermanos que le corten la palabra a otro hermano, que se distancien, que lo llamen hasta hereje, con el tema de la escatología, del Apocalipsis? ¿Qué más da si uno llega 7 años antes, a los 3 años y medio o al final de los 7 años? ¿Qué importa? No tiene ninguna importancia. Yo tengo mi posición en esto. Mi posición es que la Iglesia atraviesa gran parte de la tribulación o quizá hasta el último momento. No comparto la idea de que es arrebatada antes de los 7 años. Ahora bien, yo oía mucho a MacArthur, por ejemplo, recientemente fallecido, y he oído incluso hasta sermones de él que hablaban del arrebatamiento, y él mantenía la posición de que la Iglesia era arrebatada antes de los 7 años. He escuchado esos sermones y me encantaba, aún teniendo esa discrepancia, escucharlos. Y lo he seguido escuchando, es un pastor que siempre he seguido escuchando, porque no es una cuestión que me deba de dividir y deba de decir, no puedo escucharlo, porque es un hereje. No, no es un hereje. Tiene una posición distinta en un tema secundario. El tema, la mujer, ¿se debe de poner velo o no se debe de poner velo? ¿Qué más da? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Qué más da? Deja que la hermana se ponga velo, tú no te lo pongas, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, esa hermana, y de esto también habla la Biblia, esa hermana, si te ve a ti que no te pones velo, por ejemplo, y va a crearle un estado de, como dice la palabra, va a ser una piedra de tropiezo para ella, para ti no tiene ninguna importancia, póntelo por amor a ella, para no generar discusión. Es un tema secundario. Calvinismo y arminianismo, ¿cuántas iglesias se han matado vivas por esto? Donde se han partido por la mitad. Han dejado los hermanos de tener relación. Hermanos, yo tengo mi posición en esto. Yo creo firmemente en que Dios predestina desde antes de la fundación del mundo, no en base a nada que haga el hombre. Dios predestina a ciertas personas para ser salvas, y Dios es el que busca al hombre, no es el hombre el que busca a Dios. La fe la da Dios gratuitamente, la produce Dios, no parte del ser humano. El ser humano es un muerto inerte, pero no voy a meterme ahora en esa cuestión. Yo soy de esta posición, para que mejor se me entienda, calvinista. Yo no tengo ningún problema con tener comunión y compartir con un hermano que es arminiano, que piensa que la fe viene de nosotros. Yo no pienso así, pero eso no me va a dividir, porque tanto él como yo somos salvos. Lo importante es que hayamos nacido de nuevo. Yo siempre digo que en el cielo va a haber hermanas que en la tierra eran pastoras. Y quede claro que estoy completamente en contra del pastorado femenino. La mujer puede dar un estudio bíblico, puede llevar el ministerio de alabanza, puede predicar en la calle, como hago yo, puede llevar la escuela dominical, cualquier cosa, pero la figura de pastor únicamente le corresponde al hombre. Ahora bien, ¿significa eso de que la mujer va al cielo por no ser pastora? No, para nada.
para nada. En la tierra pues estaban equivocadas en este aspecto, lamento decirlo, pero la palabra de Dios lo dice bien claro. Pablo en sus cartas lo deja de manifiesto de que esa posición Dios se la ha dado al hombre, no a la mujer. Ahora bien, esa mujer que en la tierra ejerció de pastora, ¿por qué está en el cielo? Porque nació de nuevo y punto. Porque para entrar en el cielo lo que hay es que haber nacido de nuevo. Entonces no tengo ningún problema, no acudiría por supuesto a una iglesia donde hubiese una mujer de pastora, pero si me encuentro a una hermana y me dice que ella es pastora, yo la considero mi hermana, aunque no comparto ese punto en absoluto, pero la considero mi hermana. Si ha nacido de nuevo, es mi hermana, aunque no comparta ese punto. Entonces, son cuestiones secundarias que no deben, digamos, no hay que darle la victoria al enemigo creando divisiones y rupturas. De hecho, yo estoy en una iglesia ahora donde hay diferentes opiniones en ciertos aspectos y se convive perfectamente. Otro punto importante es cuidado con el legalismo y el libertinaje. Cuidado con el legalismo y el libertinaje. Tan peligroso es uno como el otro. Tan peligroso es uno como el otro. Voy a leer Efesios 5:10, que dice, Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. En la Biblia hay montones de cosas que no pone esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. En la Biblia no pone ir al casino es pecado. Y pongo casino como puedo poner muchísimas más cosas. Y hay gente que dice, esto no viene en la Biblia, no es pecado. No, no viene así. Pero la Biblia nos da indicios y nos da múltiples consejos que nos ayudan a tomar decisiones concretamente en ese aspecto que tengamos que enfrentar. Pero no pone literalmente la palabra. Hay gente que dice, no veo la palabra, no la leo, no es pecado, se puede hacer. No significa que porque no venga la palabra sea lícito o Dios lo apruebe. Bueno, el legalismo, ¿qué es el legalismo? Hermanos, yo me he encontrado, no sé si decirle hermanos, porque creo que el que dice esto no ha entendido verdaderamente, no ha entendido el Evangelio. Donde he llegado a escuchar cosas como, yo he escuchado que beber vino es del diablo. Bueno, a ver, Cristo en la última cena no bebió zumo de naranja, bebió vino en la última cena con los apóstoles. El primer milagro que hizo Cristo fue en las bodas de Caná, convertir el agua en vino. No creo que él, estando en una boda, le dijese al camarero, al maestresala, no, yo no quiero vino, a mí tráigame agua, que yo no bebo vino. No lo creo. Pero él bebió vino en la última cena. Él bebió vino. Ahora bien, ¿es pecado beber vino? No es pecado. El mismo Pablo le dice a Timoteo, porque Timoteo tenía alguna enfermedad en el estómago, le dijo, Timoteo, por causa de tu estómago, de tu salud, bebe vino. Bebe vino. Pablo le dijo eso, porque el vino tiene propiedades que son buenas. ¿Dónde está el pecado? No todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Dónde está el pecado? En la borrachera. En la borrachera está el pecado. Ahí está el pecado. O sea, tan el legalismo como el libertinaje. Tan peligroso es uno como es lo otro. Yo he escuchado cosas como, es pecado las mujeres, es pecado ponerse pantalones.
señores, ¿dónde viene esto en la Biblia? Y lo he oído mucho, ¿dónde viene esto? Yo creo que utilizan el versículo que viene en Levítico, si no mal recuerdo, donde dice, la mujer no vista ropa de hombre. Ok, aquí puedo meter a los travestis, por ejemplo, y viceversa, ¿no? Gente que se viste de una manera, pues, que no tiene nada que ver con esto de no usar pantalones, ¿Se puede usar pantalones? ¿Puede la mujer usar pantalones? Por supuesto que sí, por supuesto que no es pecado. Ahora, ¿puede la mujer ponerse un pantalón donde se marque absolutamente todo, donde esté tan ceñido que no pueda casi ni andar, o donde sea tan corto, que se vea lo que no se tiene que ver? No, evidentemente que no. Pero lo mismo lo puedo decir de un hombre. El hombre no debe de ponerse un pantalón así tampoco. O sea que todo todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahí viene ese versículo. Yo he oído cosas también. El maquillarse es del diablo. A ver, de verdad. Yo estas cosas las he escuchado. El pintarse, a mí me lo dijeron, el pintarse las uñas es del diablo. El pintarse los labios es del diablo. Una mujer de Dios no debe de hacer eso. Tan peligroso es uno como lo otro. Tan peligroso. Yo me gustaría esas personas que sacan todas estas cosas, que me dijesen el versículo de donde sacan esto. Bueno, quizá lo sacan de la mujer no debe llevar cosas ostentosas. Una cosa es vestirse con decoro y otra cosa es ir de una manera ostentosa. Es un balance, un balance. Yo he oído cosas también como ir a la playa es pecado. Señores, ir a la playa, no me estoy, hermanos, son cosas que he oído y las he escrito porque tengo memoria. Lo he escrito. Ir a la playa es del diablo, es pecado. A ver, ir a la playa, si uno se pone si uno va a una playa nudista, evidentemente, no hay que ir ahí. Si uno va a la playa con una intención de lujuria, es pecado. Si no puedes, si tu mente vuela, no vayas a la playa, no te expongas a que tu mente empiece a volar. Pero si no tienes ese problema, claro que puedes ir a la playa. Ponte un bañador decoroso, no te pongas bañadores pues que no son bañadores, que son telas colgando. Ponte un bañador decoroso y te puedes bañar en la playa y en la piscina perfectamente. Es que de verdad son extremismos que no ir al cine, a ver, no ir al cine. ¿Puedo ir yo al cine, por ejemplo, como fui a ver La Pasión de Cristo? O como he ido a ver otras películas, El Rey León, que no tiene nada. O sea, ¿puedo ir al cine? Claro. ¿Puedo ir al cine a ver una película de pornográfica, una película de sangre, donde solo hay sexo, donde solo hay violencia, donde solo hay cosas dañinas y malas? Evidentemente no me edifica, no es bueno para mi alma. O sea que todo es saber escoger, saber diferenciar las cosas. El libertinaje. Bueno, ¿qué es el libertinaje? El libertinaje, aquí muchos dicen, bueno, como soy salvo, pues puedo hacer lo que me dé la gana porque la salvación no se pierde. Evidentemente, la salvación no se pierde porque la salvación depende única y exclusivamente de lo que hizo Cristo en la cruz, y eso fue un regalo que Él le dio al pecador que jamás se lo va a retirar. Jamás. Eso está sellado y seguro. Ahora bien, el que dice, bueno, hago esto porque total, da igual, el Señor me perdona y si me echo con mi novia esto, no pasa nada porque luego le pido perdón al Señor. Bueno, es simplemente esa persona no ha entendido lo que es la gracia y no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. El libertinaje
pues deja de manifiesto que esa persona no ha entendido, no ha nacido de nuevo, porque al que no le duele pecar, no ha nacido de nuevo. Y el que está sujeto a un montón de reglas absurdas, tampoco ha nacido de nuevo, porque se cree que su aceptación ante Dios depende de cumplir esas reglas absurdas. Hace poco una persona pues me ponía una serie de tonterías así, y yo le dije, la santidad es un asunto del corazón, no es un asunto de no hagas esto, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso lo hacen las religiones. La santidad es un asunto del corazón. Evidentemente, cuando uno se pregunta, ¿qué haría Cristo en este lugar? Si estuviese en mi lugar. ¿Qué decisión tomaría Cristo si estuviese ahora en la posición en la que yo me encuentro? Y yo decido en base a lo que agrada a Dios, a lo que Dios haría si estuviese en mi lugar, pues ahí es como se manifiesta la santidad. Evidentemente, eso te lleva pues a no emborracharte, a no fornicar, a no vestirte indecorosamente, pero es un asunto del corazón, no es un asunto de cumple reglas. Esas reglas, de manera sensata, las cumplimos, pero tomando en cuenta a Dios, tomando en cuenta a Dios. La santidad es un asunto del corazón, no es un asunto de no ponerse pantalón, no es un asunto de no beber una gota de vino, no, la santidad, porque hay quien no bebe una gota de vino y no puede decir que es cristiano y no bebe vino. Hay gente que va con un vestido hasta los tobillos y su vida deja mucho que desear, con la lengua, con su conducta, no perdona en el corazón. O sea, es un asunto interno del corazón la santidad, que eso se refleja en nuestras actitudes y en nuestras decisiones. ¿Haría Cristo esto en mi lugar? Eso es lo que hay que preguntarse. Bueno, pues yo creo que ya está. Esos eran los temas que quería tratar. Creo que son importantes. Sé perfectamente que a algunos, les habrá parecido, pues posiblemente que son demasiado radicales. Cuando he hablado de lo de los compromisos, donde se pone a prueba nuestra fidelidad a Dios, debemos de ir a bautismos, a comuniones, a católicas, a una misa fúnebre, a una boda católica. Debemos de ir a esos sitios. Yo he dicho rotundamente que no hay que participar de una ceremonia que es contraria a nuestra fe. A muchos les habrá parecido eso extremista y dirán, no viene en la Biblia. Bueno, en la Biblia no viene tampoco muchísimas cosas, pero sí que es bien clara la Biblia sobre lo que significa ser consecuente con nuestra fe, y ahí el abanico pues se amplía a todo este tipo de cosas. Cuando he hablado de lo de congregarse, cuánta gente hay en contra de congregarse, bueno, pues la Biblia lo dice bien claro que no hay que dejar de congregarse. Sé también que hay un montón de gente en contra de esto. El yugo desigual también. Pero bueno, uno tiene que hablar. Sé que habrá mucha gente que no comparta lo que he dicho, pero ese no es mi problema, sinceramente, no es el mío. Yo he puesto los versículos aquí, mucha gente dirá, esa es tu opinión. Bueno, por eso he leído los versículos, porque lo dice bien claro. Yo no sé qué interpretación tiene, no te unas en yugo desigual con un incrédulo. Cásate en el Señor. No sé qué interpretación tiene con nuestro corazón es perverso y malvado, nuestros malos pensamientos. No hay que guiarse de estas cosas. No sé qué interpretación, la Biblia lo dice bien claro. No dejéis de congregarnos, la Biblia lo dice bien claro. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No sé qué tiene de interpretación eso. El amor cubre multitud de pecados, que no lo he mencionado cuando he hablado de
que cuestiones secundarias no deben de separarnos. Podría haber empleado ese versículo: el amor cubre multitud de pecados. Sé paciente con el hermano en cosas secundarias que no vale la pena discutir por ellas. Demuéstrale ese amor, porque con ese amor pues conservarás la amistad con ese hermano, que no por querer mantener tu posición y tu opinión esa amistad se rompa. Demuéstrale el amor y evitarás eso. El legalismo, el libertinaje, cada uno que lo tome por donde quiera, pero el cristianismo de Occidente, estamos muy cómodos en Occidente. Esto se ve como radical, extremista y fanático porque el cristianismo en Occidente se ha convertido en algo tan laxo, en algo tan fácil, de tan poco compromiso, de creo esta serie de doctrinas, pero luego me manejo como yo quiero. Sí, yo creo que Cristo es mi Salvador, que es mi Señor, que murió en la cruz, que la salvación es por fe, que es el único mediador, que las buenas obras nos salvan, que yo creo todo esto, pero luego mi vida la manejo yo, y las decisiones las tomo yo. Y ponemos un precinto, como pone la policía, de prohibido el paso. Si le ponemos prohibido el paso a Dios en todas estas áreas, es que no es nuestro Señor. Y el que entra en el cielo es porque lo ha reconocido como Salvador y como Señor. A la puerta del cielo se van a quedar todos aquellos que dijeron: Jesucristo es mi Salvador. Pero solamente van a entrar los que digan mi Señor también. Lo que digan no, los que manifestaron que era su Señor. Porque mi Señor implica compromiso, obediencia. Y obediencia es en cosas grandes y en cosas pequeñas también. Así es que, amigo, cuando te inviten a algo, a alguna ceremonia, no pongas la excusa de que no puedes, de que estás liado, no. Di el por qué. Di por qué no vas, por qué no creo en eso. Porque Cristo me ha salvado, me ha abierto el entendimiento y me ha hecho ver en su palabra que ese tipo de cosas pues no son de su agrado. Dilo así, que te corten la palabra, que te echen de la familia, que te echen del trabajo. Queda bien con Dios, no quedes bien con el hombre. Que no te habla tu familia, al cielo no vas a ir con tu familia, te lo aseguro. Que te quedas solo, no pasa nada. Si Cristo está contigo, no pasa nada. Que los hermanos te critican, no pasa nada que te critiquen. Los hermanos critican tanto como los inconversos. Eso es otra cosa también que hay que tener bien claro. Y bueno, me gustaría recibir, preguntas sobre todo lo que he expuesto. ¿Cuánta gente hay en contra de todo lo que he dicho? Si hay alguien que está a favor de lo que he dicho, ¿cuánta gente hay a favor? A ver, estaré encantada. Intento responder todo lo que puedo. Intento responder a todo el mundo. Y si algo se me olvida, pues de responder a alguien, pues que es por ese motivo que se me ha pasado. Pues gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder compartir cosas que son importantes. Nosotros en nuestra carnalidad, en nuestro egoísmo, en nuestra mundanalidad, en nuestros intereses, le damos poca importancia a estas cosas, pero es porque no tenemos en cuenta tu santidad, lo serio que tú eres y que tú no pasas por alto nada. Ayúdanos, Señor, en nuestro caminar. Cierra nuestros oídos a lo que no debemos oír y ayúdanos y danos entendimiento para seguirte a ti y complacerte únicamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta la próxima, amigos.